Pues entonces la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a través de la Dirección de Articulación con Organizaciones de la Sociedad Civil, les da las gracias por estar el día de hoy aquí, junto con la alianza, esta maravillosa alianza que formamos 6 instituciones muy importantes, que es la UB, es la Fundación Vamos México, la Universidad de Guanajuato, el Tecnológico de Monterrey, la Procuraduría de los Derechos Humanos y nosotros. Según yo somos las 6, porque luego se me anda por ahí pasando alguna, ¿verdad? Les da las gracias por estar el día de hoy aquí. El día de hoy vamos a ver un tema bien, bien importante para ustedes, que es la atracción de talentos, que muchas de ustedes a veces nos dicen, pero ¿cómo le hacemos para atraerlos? Bueno, pues el día de hoy, Jorge Villaseñor nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer para que esos talentos lleguen a nuestras instituciones y aparte no se nos vayan. Entonces, a ver, Ivette, te cedo la palabra. Gracias, Fabi. Pues sí, bienvenidos todos. Jorge, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Tuvimos una plática ayer y pues bueno, mil gracias por tu tiempo, el espacio y toda tu experiencia. Te presento ante el auditorio. Jorge Villaseñor, él fue gerente regional en Bachoco por 5 años y gerente regional de Grupo Modelo por 11 años. Actualmente es director de recursos humanos, como ven ahí en su logo, en Planasa. Entonces, tiene muchísima experiencia en lo que es reclutamiento, en selección, en contratación, pero también en mantenimiento o en mantener a los colaboradores. Entonces, te agradecemos mucho. El público es todo tuyo. Micrófono para ti. Bienvenido y mil gracias. Gracias, Fabiola. Un break, nada más. Recuerden que terminando la plática les voy a poner el chat, en el chat, ahí, la liga para el registro de esta capacitación. Ya, es todo, Jorge, perdón. Sí, Fabiola, pues muchas gracias a todos y primero que nada, qué padre y reconocer a todos ustedes la labor tan importante que hacen para nuestro maravilloso México. La verdad que es un reto hoy en día para todas las empresas la atracción del talento, pero creo que el reto con ustedes es todavía mayor, ¿no? O sea, hay muchas cosas que bueno, hay que tener mucha voluntad, ¿no? Para poder estar haciendo la gran labor que hacen, ¿no? También quiero agradecer a la licenciada Abril Bravo por la invitación ahí de la empresa East Company por esta oportunidad. Y bueno, iniciaremos, como dice aquí la presentación, vamos a ver un poquito el proceso. Y los retos que hoy vivimos todas las empresas, ¿no? Y en este tema de la atracción de talento. Y primero tenemos que verlo como un proceso. Tenemos entender que tenemos que tener claro el proceso, ¿no? Y el objetivo es, bueno, darles información general a ustedes, las organizaciones civiles, de la importancia de estos procesos, cómo tenemos que llevar a cabo y sugerirles algunos puntos importantes en el proceso y que sus colaboradores, como comentaba Ivette, se sientan muy contentos trabajando con ustedes y que la gente llegue, sí, porque es también importante cuando nosotros tenemos una marca empleadora y tenemos una buena marca, la gente llega sola, ¿no? En muchas ocasiones y bueno, pero el reto que vivimos hoy es impresionante, ¿no? La competitividad que existe, muchas veces también la falta de talento también es importante. Y otra, que bueno, somos muchas generaciones juntas en una organización, ¿no? O sea, tenemos ya generaciones de baby boomers. Yo estoy ahí en la filita entre el baby boomer y la generación X. Tenemos los millennials, centennials, bueno, ya todas estas generaciones que hoy en día las organizaciones debemos de ser muy resilientes, ¿no? Porque ya las expectativas de la gente y de los colaboradores van cambiando, ¿no? Y luego queremos hacer muchas cosas ahí, como hace muchos años salió Google, ¿no? Al tema de tener instalaciones para los breaks y todo esto. Y muchas veces
las organizaciones no nos hace falta, ¿no? Y se vuelven como temas muy de moda, por eso tenemos que tener muy bien focalizado los perfiles y la gente, ¿no? Que necesitamos atraer a nuestra organización. Porque muchas veces, por ejemplo, imagínense a un baby boomer o un generación X que le pongan ahí un sofá, ¿no? Y pues, se queda dormido, ¿no? O sea, o que le pongas un jueguito, no sé, de los de moda, pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? A ciertas generaciones ya hacer eso. Por eso tenemos que focalizar y entender cuál es nuestra necesidad, ¿no? Entonces, si lo vemos esto como un proceso, porque lo debemos de ver de esta manera, no podemos saltarnos ningún paso porque corremos muchos riesgos, ¿no? Si nosotros no tenemos el proceso bien claro. Y el primer paso es cubrir una vacante, ¿no? Y tenemos que pensar qué vacantes, ¿sí? Dos, tenemos que documentarlo, ya sea con una requisición en papel, un correo, lo que ustedes quieran, hasta ya un chat, ¿no? Tenerlo documentado para tener presente a dónde voy, ¿no? Tenemos que revisar el perfil del puesto. Aquí no quiero, en cualquier momento, quien alguien quiera comentarme algo adelante, vamos a hacer, espero que la hagamos muy dinámica esta charla. Cualquier persona que no entienda algún concepto, quiera que yo sea más preciso en algún concepto, con mucho gusto me pueden interrumpir a la hora que ustedes gusten, ¿sale? Entonces, tenemos que hacer una revisión del perfil del puesto. ¿Para qué? Para que tengamos a la gente correcta en el lugar correcto, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo cuando estoy platicando con mis equipos de trabajo por ejemplo, un cajero de un banco. ¿Ustedes cuál creen que es el perfil de un cajero de un banco, de la persona? ¿Cómo debe ser esa persona? ¿Alguien me puede comentar? ¿Alguien quiere comentarme algo? O sea, ¿cómo se imaginan que debe ser un cajero? O sea, una persona que dure mucho Tolerante. tiempo. Mande, hola. Adelante, Buenos Monique. días. Hola. Tolerante. Tolerante, Amable. amable, Organizado. muy organizado. Gracias, licenciada. Y aparte, una persona que tiene que tener, ¿cuántas horas está sentado un cajero, no? O sea, tiene que tener está 7, 8 horas sentado, tiene que ser muy paciente. Y si nosotros tenemos esa posición vacante, voy a poner ese ejemplo, voy a seguir con ese ejemplo, y contratamos a alguien sumamente extrovertido, que sea muy pila, ¿no? Y que ¿ustedes creen que esa persona extrovertida, que sea muy dinámico en muchas cosas y que no se esté quieto ni un segundo, ¿ustedes creen que esa persona va a desarrollar esa posición de manera adecuada? No. Claro que no. Exactamente. No va a desarrollar la función de manera adecuada por su propio perfil, ¿no? Entonces yo tengo que levantar el perfil. De ahí ya que tengo documentada, ahorita vamos a verlo en las diapositivas siguientes, vamos a abundar más sobre esto. Ya que lo tengo documentado, ese perfil del puesto, sí que tenemos que tenerlo bien claro. Ya tengo que definir qué fuentes de reclutamiento voy a utilizar para poder contratar para poder atraer el talento, ¿no? No es lo mismo, nosotros nos dedicamos a la industria, a la agroindustrial, contratamos mucha gente de campo, y pues si yo uso una herramienta como LinkedIn, pues va a ser un error total, ¿no? Porque ninguno de la gente o muy poca gente tiene acceso a esa herramienta de reclutamiento, ¿no? O la OCC, otra herramienta. No voy a tener éxito, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que ir a donde está la gente, ¿no? Y ahí entra mucho el posteo, perifoneo, y una red social me puede ayudar, como puede ser Facebook, ¿no? O Instagram, o lo que sea. Entonces, porque pues ya todo el mundo tiene
su smartphone, ¿no? Entonces, ya yo defino la fuente de reclutamiento. Hay muchas fuentes de reclutamiento: posteo, perifoneo, redes sociales, etcétera, ¿no? Temas digitales. Y ahorita está muy de moda todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que también puedo utilizar. De ahí, ya que tengo localizada, algo también bien importante, me voy a regresar tantito. Una cosa es reclutar. El proceso de atracción de talento yo lo defino en 3 fases. Reclutamiento, que es ir a buscar a la gente. Después el proceso de selección. Y luego la contratación y el seguimiento de la persona en mi organización, ¿no? De ahí tendremos que hacer una entrevista. Hay muchos tipos de entrevistas: cerradas, con preguntas cerradas, con preguntas abiertas. Tengo que hacer una entrevista profunda. Y si la persona, algo también importante, si es una solicitud de empleo o un currículum, tengo que analizar, ¿sí? Ese currículum o esa solicitud. No nada más es leerla y ver que si en mi perfil del puesto dice que tiene que tener 3 años de experiencia en cierta función, que tiene que tener cierta escolaridad. Pues mira, si la tiene, pues órale, pásalo a entrevista. No, debemos de hacer una buena selección desde que está, una buen análisis desde el documento que la gente presenta, ¿no? Que puede ser un currículum, solicitud, etcétera, ¿no? De ahí tengo que preparar mi entrevista. O sea, ¿qué quiero del candidato, ¿no? Y primero, bueno, en las entrevistas se recomienda mucho primero hacer algo que se llama rapport, que es, en lugar de que llegue la persona y de inmediato empezarle a hacer preguntas, pues primero tengo que relajarlo, ¿no? Digo, yo creo que todos los de aquí hemos ido a alguna entrevista alguna vez, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Yo creo que todos llegan a ser, hemos estado alguna vez en una entrevista. Entonces, llegamos nerviosos, ¿no? Llegamos con expectativas, llegamos con ilusión, porque pues, con muchas ilusiones, y dentro de esto pues, llegamos con un nerviosismo, ¿no? Que seamos muy seguros, llegamos nerviosos. Entonces, cuando voy a iniciar la entrevista, ya tengo preparadas las preguntas claves que voy a hacer. Tengo que darle primero un espacio de comodidad y de confort a la persona, ¿no? Para que se relaje, porque si no, no puedo sacar provecho, ¿sí? Y quizá por su nerviosismo, quizá es un excelente candidato que cubre perfectamente bien, pero si está muy nervioso, pues no le puede sesgarse mi opinión sobre la persona. Por eso es muy recomendable hacer el rapport en la entrevista de inicio, preguntarle que cómo llegó, qué tal el clima, por ejemplo, ahorita que está calurosísimo, no sé si es de determinado estado de la República, preguntarle el tema de gastronomía, de cuál es, o sea, antes de entrar ya a lo técnico, ¿no? Ya después de que tengo la entrevista, tengo que evaluar ese potencial de la persona, ¿no? Ya sea con psicometrías, con preguntas técnicas, ¿no? Con todas las herramientas que yo tenga en mi organización para poder evaluar ese potencial, ¿no? De ahí tenemos que hacer un análisis para ajustar si la persona tiene las habilidades para cubrir ese puesto, ¿sí? Y ya que tengamos todo esto, también es importante pues checar referencias, examen médico, te recomienda, ¿sí? Checar el buró laboral, porque luego hay mucha gente que dice, ahí por ahí no tiene antecedentes muy rectos, ¿sí? Y después nos vamos ya a presentarlo con la persona que es dueña de la vacante, ¿no? O sea, ya sea, digo, todo esto lo hace en las organizaciones, pues como nosotros tenemos un departamento de recursos humanos, gente para todo esto, pero si no, o si en las organizaciones que ustedes están, pues sí, hay que presentárselo y hay que hacerle un resumen al jefe de a quién le voy a pasar a la entrevista, ¿no? Para compartirle a él lo que nosotros vimos sin sesgar, tampoco hay que sesgar su opinión, pero
sí compartirle lo que nosotros, las fortalezas que le vimos al candidato, etcétera, y ya pasarlo. Y al final, bueno, también hacer un estudio socioeconómico de referencias y darle también, pues, formalmente una carta oferta, ¿no? Tenemos que formalizar entre... Todo esto lo hagamos de manera más formal. Ya nuestro candidato seleccionado, desde ahí va a ver lo importante y el profesionalismo de la compañía o de la organización que lo está seleccionando, ¿sí? Y de ahí, como les decía, ¿no? Tenemos que darle un seguimiento a la persona, no nada más es, mira, ya te di tu carta y listo, sino ya llegó, recibirlo, darle la bienvenida, que ahorita lo vamos a ver más a profundidad, y darle una inducción a nuestra empresa o organización, quiénes somos. También desde la entrevista es muy importante que nosotros compartamos al candidato quiénes somos, cuáles son los valores de la empresa, etcétera, ¿no? Y hasta el final, y ya dar la carta oferta, la bienvenida, la inducción, etcétera. Y algo sumamente importante, cuando buscamos personas, pues, te entrevistamos a 10, 15 personas para una posición. Y es muy desagradable, o no sé qué opinión tengan todos ustedes, cuando la expectativa, yo fui a una entrevista con una ilusión, y de repente pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, y ya no vuelvo a tener noticias de la empresa, ¿no? Sí es muy importante y recomiendo mucho agradecer a las personas que no quedaron en la posición, porque yo lo considero, es hasta para respetar a esa persona, ¿no? O sea, porque después se lo empiezan a hablar, perdón, oye, ¿qué pasó? Y le estamos creando una expectativa que ya no es, ¿no? Entonces, es mejor agradecerle de manera formal y aprovechar también ahí para hacer una entrevista de ajuste. Oye, ¿qué te pareció el proceso? ¿Qué opinión nos puedes dar? Etcétera, ¿no? Pero sí es muy importante agradecerles, ¿saben? Aquí no sé, hasta aquí, hasta esta parte, ¿alguien tiene una duda, pregunta? ¿Algo que quieran que toquemos más a profundidad? ¿No? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí me he entendido? Todo bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, tenemos que tener también bien claro si la vacante ya la tengo en mi estructura, ¿sí? Si es un reemplazo de alguien que le vamos a dar las gracias, o si es una posición que la voy a crear o es de nueva creación. Muchas veces en las entrevistas la gente nos pregunta, ¿no? Oye, ¿y esta posición es de base, es temporal, es de nueva creación? ¿Cuáles son qué pasó con el candidato anterior? ¿Qué le faltó? Entonces es importante tener perfectamente bien definido si es una posición de reemplazo ya existente o es una posición de nueva creación. ¿Sí? Y todo tenemos que verificarlo, ¿no? Que la persona se justifique el puesto, que formalmente nos llene una requisición del personal. Tenemos que tener sumamente claro y definido la compensación, que es otro tema también muy importante, la compensación que va a tener esa persona, ¿sí? Y darle el flujo para que ya se dé de alta y tengamos formalmente ya nuestra vacante perfectamente documentada, ¿no? Las requisiciones son muy sencillas, o sea, la podemos hacer desde un Excel, ¿sí? Pero sí es importante tener un sistema, ya sea un sistema documental en un Excel que le pueden poner el nombre que ustedes quieran, y sí definir perfectamente bien el sueldo de esa posición, cuántas posiciones están vacantes, ¿sí? Verificar que el jefe está acorde con el nivel solicitado, porque luego nos piden por ahí perfiles muy complejos,
¿sí? Y que económicamente, pues las organizaciones puede salirse del rango económico o de lo que yo tengo presupuestado, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro el título del puesto, ¿sí? Perdón, hay que tener muy claro el título del puesto y definir el perfil, como les decía, que esté clarísimo el perfil para todos, ¿no? La edad, qué tipo de carrera tiene que tener la persona, si la persona va a viajar o no va a viajar, con qué recursos lo va a hacer, porque hay mucha gente que luego no tiene disponibilidad, ¿no? Para viajar. Entonces, es importante tenerlo perfectamente definido, revisando el perfil, podemos hacer ajustes, por eso es muy importante que el que se va a encargar de la vacante tenga una plática, una charla con el jefe, el responsable o el dueño de la vacante, ¿no? Para poder hacer ajustes, ¿sí? Eh, del perfil, ¿sale? No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta. Me gustaría que participaran, que me comentaran qué problemáticas ustedes han tenido al momento en el tema de atraer talento a sus organizaciones. No sé si alguien me pueda comentar un poquito a qué se están enfrentando el día de hoy. A ver, chicos, anímense. Son unas personas muy participativas, yo lo sé, pero a ver, chicos, ¿quién se anima? Abril, a ver. Bueno, acerca de lo que comentas de la plática o la charla que es bien importante, yo, por ejemplo, me dedico también, yo soy jefe del departamento de reclutamiento y selección en la empresa en la que laboro. Y sí creo que es bien importante la comunicación con tu cliente o con como tú lo mencionas, ¿no? Con el dueño de la vacante, porque ahí te das cuenta de a qué te estás enfrentando también o sea, la búsqueda de tus perfiles y tú se lo puedes comunicar también. A mí me pasa, por ejemplo, tengo clientes que me dan un determinado perfil y, por ejemplo, me dan una oferta económica, pero a lo mejor ellos no están enterados del tabulador que está manejando como la competencia y a veces se van muy bajos en la oferta o a lo mejor están muy arriba. Casi siempre pasa que están muy abajos en la oferta, ¿no? Y yo se lo voy comunicando a mi cliente, oye, ¿sabes qué? Tengo gente que me ha llegado con el perfil adecuado, ya apliqué psicometría, ya tiene como la parte de las competencias, está en nivel suficiente o muy alto, o le doy como mi resumen, pero pues la oferta económica no me la están aceptando, ¿no? O sea, al final, es bien importante, yo creo que también esta parte de darle seguimiento al dueño de la vacante, darle un feedback, y pues eso es como que lo que quería comentar, que creo que sí es muy importante. Muchas gracias. Sí, fíjate que a eso nos enfrentamos, ¿no? La expectativa del dueño de la vacante puede ser muy alta y la empresa no tiene los recursos, ¿no? Para poder llegar al nivel económico. Y yo lo que te recomendaría es, lo que le recomiendo es decir, oye, si del perfil son estas 10 cosas, tiene 10 cosas, ¿cuál es lo mínimo, no? O sea, ¿cuáles son no negociables, no? Ah, pues no es negociable la escolaridad, no es negociable los años de experiencia, no es negociable quizá que tenga que manejar forzosamente un RP. Ah, ok, entonces tú ya documentas esas 2 o 3 o 5 cosas que no son negociables para poder ser más flexible y tener más candidatos y que pueda económicamente e internamente lo puedes ir desarrollando, cubriendo o cerrando las brechas que tenga el candidato, ¿no? Por eso sí es muy importante esa retroalimentación con el dueño de la vacante, ¿no? ¿Algún otro comentario, por favor? Eduardo, ibas a comentar algo. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buen día y mucho gusto. Sí, coincido Hola. también con Abril y bueno, pues nosotros también en la asociación hubo un tiempo que nos dedicábamos al reclutamiento y bueno, a través del Instituto Irapuato también manejamos el departamento de educación continua y principalmente pues es la informalidad, ¿no? La informalidad de la gente desde que va a la cita, no va primero para la cita de la entrevista y luego ya incluso ya teniendo el empleo, ¿no? Incluso ya teniendo el empleo deja de asistir al empleo. Entonces, de plano nos dimos por vencidos y por las garantías que dábamos nosotros en cuanto al reclutamiento en ciertos niveles
Al principio eran ciertos niveles con los que nos pasaba eso, sobre todo operativos, y ahora pues hasta gerenciales, ¿no? Hasta gerenciales te das cuenta que la gente, bueno, pues no sé si a qué se deba esa falta de compromiso, esa falta de responsabilidad, ¿no? Eso sí ha sido muy, muy complicado. Quiero que todas cosas, ¿no? Hacer todo el proceso, llegan el primer día y al segundo ya no llegaron, ¿no? No les gustó, hay algo, pasa algo. Por eso hay que ser bien claros. Cuando yo estoy buscando a alguien, yo comentaba, Eduardo, la importancia de revisar la solicitud y la importancia de analizar la solicitud y el currículum, ¿no? O sea, y tienes que tener también, cuando tú estás haciendo en la entrevista, ver que también tenga empate los valores de esa persona con la compañía, ¿no? Y que empate mucho tu visión y misión. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Hacen una labor increíble, ¿no? Yo comentaba al inicio que, aparte de seguirles reconociendo la labor que hacen, pues el perfil de la gente que tienen que ustedes buscar es muy humanista, ¿no? Es un perfil muy humanista, es un perfil que la gente, aparte de cualquier conocimiento que pueda tener técnico o la preparación, debe ser muy, muy gente, ¿no? Como digo yo, o sea, muy humanista, ¿no? Entonces, porque no es fácil, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy claros con esa persona de a dónde va a llegar, ¿no? Y que realmente, por ejemplo, no sé, analizamos un currículum y vemos que tiene un sesgo de 2 años esa persona. Ahorita, no sé, estás buscando un chofer. Te voy a poner un ejemplo de un chofer, a Eduardo y a toda la concurrencia. Y los últimos 2 empleos ha sido chofer y tiene 5 años como chofer y cubre. Pero en su currículum, en su solicitud, le ves un sesgo de 2 o 3 años, ¿sí? Tienes que profundizar la entrevista porque quizá en ese tiempo la persona hizo otra función y tenía otros ingresos, ¿no? Yo alguna vez me pasó que estaba buscando precisamente un chofer para Bachoco y noté el sesgo de como 5 años, 4 años de la persona y resulta ser que había sido, había estado en manejando dinero, ¿no? Sí. Y y por eso no lo ponía. Ya hasta que lo entrevistas y empiezas a profundizar, me di cuenta que la persona tenía un trabajo en una financiera donde tenía recursos económicos y no lo puso en su currículum ni en su solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Que no salió bien, ¿no? Lo primero que te imaginas es, no salió bien de ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante el análisis, ¿no? Que estemos analizando y que veamos que esa gente sí nos puede dar nos puede cubrir la vacante bien, ¿no? Porque aparte ahorita todo el rollo, le ofrece 200 pesos y el de al lado le ofrece 210 y la persona se va por 10 pesos, ¿eh? Eduardo, por 10 pesos se va. Entonces, sí tenemos que ser muy claros en eso. No sé si te respondí o no sé si... Muy importante las referencias, ¿eh? Muy importante las referencias. Sí, claro. No dejemos de hablar de las referencias porque eso es muy Exacto. importante. Así es. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Hasta aquí? Aquí en el chat pusieron un comentario en donde dice que en las organizaciones de la sociedad civil es difícil contar con un área de recursos humanos y estos procesos los lleva el mismo jefe o alguien administrativo. Entonces aquí Sí. el comentario dice, considero importante contar con con esta área de recursos o darle formalidad, pero a veces no todas lo tienen. Ese es el punto. Eso es lo que yo hablaba, ¿no? Claro que es muy difícil en las asociaciones tener una estructura o una estructura de recursos humanos, pero sí, digo, con este tipo de charlas y cuando gusten también podemos ir a alguna asociación y profundizar más sobre esto y dar una capacitación de forma totalmente gratuita cuando ustedes lo indiquen. Podemos ir a platicarles y es desde hacer un formatito. Yo les decía, una requisición no necesita tener un sistema, ¿no? Como muchas empresas tenemos, de tener un sistema, pero sí profesionalizarlo y documentarlo. Así sea la persona administrativa o la persona que está en la recepción, etcétera, sí tiene que tener conocimientos sobre esto y documentarlo, ¿no? Para que puedan tener también unas bases de datos
y puedan también no estar pues fallando muy constantemente, ¿no? Es, por ejemplo, cualquier usuario puede entrar a la OCC, ¿no? Aunque cuesta, pero también pueden entrar a checar, ¿no? Hay muchas fuentes de reclutamiento, ¿no? Hay en todos los ayuntamientos, en todas las presidencias municipales está un departamento donde puedo ir con mi formato y publicar la vacante, ¿no? Que ese es el punto que vamos a entrar ahorita, cómo debemos de publicar la vacante, porque desde aquí es sumamente, desde aquí le estoy diciendo a la gente qué clase de organización soy, ¿no? Si yo pongo una publicación mal, con faltas de ortografía, tal, pues la gente, pues desde ahí, ¿no? ¿A quién estoy atrayendo, no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este slide, lo que les quiero comentar es sí hacerlo muy formal, ¿no? Ya sea en un papel, muchas veces vamos a postear hawaianas o en los ayuntamientos ahí, que luego nos dan espacios para poner ahí información de nuestras vacantes. Sí poner bien el título del puesto, la región, el lugar de trabajo, la descripción del empleo, o sea, cuáles son las funciones que va a hacer, ¿no? El nombre de la organización y de la persona, y aquí yo puse recursos humanos, ¿no? Pero puede ser el nombre de la persona. El perfil de puesto es sumamente importante, ¿no? Carrera, especialidad, que tenga, no sé, si es un chofer, qué tipo de licencia ocupas, qué tipo de unidad debe de manejar, cuáles son los conocimientos técnicos o administrativos, pero ser muy claros, ¿no? Muchas veces también no ponemos, aquí hay una controversia muchas veces hay organizaciones o empresas que no ponen los sueldos, ¿no? O sea, y dicen, no, porque por confidencialidad no pongo el sueldo. Bueno, digo, aquí es cuestión de enfoques, ¿no? Yo lo que hago, a mí sí. Luego te las andan rechazando también. Yo, por ejemplo, antes algunas sí las publicábamos con salario, pero no te las aceptan y en los grupos te las rechazan las publicaciones. Por eso como que hay algunos no te los admiten. Pero fíjate, pones, por ejemplo, un puesto X, ¿no? Y ese es sí, pues yo, por ejemplo, a mí sí me gusta poner el sueldo para ciertos niveles, ¿no? O sea, tampoco vas a poner en el las sueldo. ajá. Si estás Yo digo, por ejemplo, para redes sociales. Pero, ajá. Por ejemplo, estás buscando un chofer o alguien muy operativo, pues le pones el sueldo, ¿no? Para que igual ya ni siquiera te va a hablar, ¿no? Pero pues no le pones el sueldo, va a llegar y su expectativa quizás son de 350 pesos y tú estás ofreciendo 200 pesos, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya vas a tener un desgaste en alguien que de entrada pudiste haber evitado, ¿no? ¿Y qué tipo de prestaciones? Digo, yo puse aquí unas prestaciones X, pero bueno, ¿qué prestaciones va a tener de ley, etcétera? O sea, sí ser muy claros cuando estamos publicando una vacante, ¿no? Y muy transparentes, porque si no lo hacemos así, de entrada el candidato se va a sentir engañado, ¿no? Oye, me engañaron, me dijeron que había esto, me dijeron que había el otro, y no más, ¿no? Entonces sí es importante tener una publicación, sí, estándar, y como les decía, ¿no? Hacer un breve resumen de la empresa o de la organización, ¿sale? Hacer la descripción de la vacante, las funciones que va a hacer y los requisitos, ¿no? Importante, muy importante, ¿no? Porque, oye, busco un chofer y llega una persona, sí, sí, sé manejar. Oye, ¿me vas a pagar a empresa la licencia? No, pues no, o sea, es un requisito, ¿no? O sea, sí pasa, te lo juro que pasa, ¿eh? O sea, estás buscando y dices, bueno, no, sí sé manejar, pero págame tú la licencia, ¿no? Entonces, no, pues no, es un requisito, es como tu certificado de primaria, secundaria, lo que sea, ¿no? Entonces sí hay que ser muy claros en lo que estamos ofreciendo y los requisitos que le vamos a pedir, ¿no? Por ahí platicaba ayer con Ivette y me decía, bueno, es que, digo, y entiendo la complejidad de ustedes, ¿no? En el tema de la atracción de talento, ¿no? Me faltó poner la Universidad de Guanajuato, perdón, luego la pongo y el TEC, aquí que no sabía que luego le voy a poner ahí otros, los eslogans, ¿no? Pero sí es importante ver también, porque yo creo que una buena
para ustedes las organizaciones civiles, creo que un buen lugar donde pueden captar mucha gente es en tema de prácticas, ¿no? Me imagino, por eso es importante que también ustedes como organizaciones tengan todo legal, ¿no? O sea, tengan sus actas constitutivas, tengan todo bien, requisitos de la empresa. ¿Para qué? Para que puedan hacer esa vinculación con las universidades, porque creo que esta es una fuente de reclutamiento muy importante para ustedes, ¿no? Las escuelas, o sea, los chavos, creo que hay todavía muchos chavos con un sentimiento y un sentir humano muy importante que pueden encajar muy bien, ¿no? Con ustedes. Entonces yo creo que aquí, ayer lo conversaba con Ivette, bueno, le preguntaba un poquito a Ivette las expectativas sobre esto, y yo creo que esta fuente de reclutamiento para ustedes es valiosísima. O sea, las universidades, las escuelas que puedan liberar prácticas profesionales, que puedan, o servir, que les sirva a las personas a que empiecen a agarrar, porque luego las empresas somos, ¿no? Oye, recién egresados con 3 años de experiencia, ¿no? Es un chiste que luego muchos hacen, ¿no? Es ilógico, ¿no? Pero bueno, yo creo que ustedes pueden tener, pero aquí fíjense lo importante de tener documentados sus procesos, ¿no? Es fundamental y que tengan todos sus documentos de sus organizaciones en regla, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan liberar prácticas, para que la gente pueda hacer su servicio social, y creo que es algo muy valioso para ustedes. No sé, por ejemplo, cuál sea la fuente de reclutamiento que les funcione más a ustedes. ¿Alguien me puede compartir? ¿Dónde, de dónde atraen más personas a sus organizaciones? ¿Por referencias, por amigos, por conocidos, o cómo lo están viviendo? Bueno, hola, muy buen día, con permiso. Pues nosotros Hola. efectivamente por medio de las universidades manejamos servicio social y prácticas profesionales. Bueno, yo creo que tenemos 20 años manejándolas y sí, ha sido muy exitoso para nosotros. Somos el patronato del Hospital Materno Infantil, perdón. Gracias, Esther. Sí. Entonces, esta es una fuente para ustedes considero sumamente importante, donde pueden atraer gente con mucho talento y empezarlos a formar, ¿no? Y aparte que va acompañado con una formación muy altruista, ¿no? Que se me hace maravilloso. Puede ser también la aportación de ustedes hacia la sociedad empresarial, que estén también vinculando, decir, oye, mira, yo tengo un practicante, tengo tal. Por eso también ustedes tienen que hacer esa labor con las empresas, ¿no? O sea, oye, mira, pues alguien, no sé, haciendo sus prácticas administrativas, porque me imagino que tienen que registrar gastos y todo lo que hacen las asociaciones, pues tienen también sus departamentos administrativos, etcétera. Entonces, pues con eso, ahí creo que es algo sumamente importante, ¿no? Para ustedes esta fuente, ¿no? Bueno, siguiendo, pues que cómo lo debo de hacer, ya publiqué la vacante, ya la tengo bien clara, ya la tengo muy profesional, etcétera. Pues ya viene la entrevista con recursos humanos o con el administrativo, con la persona que sea, ¿sí? Hay que darle el contacto, hay que darle toda la información al candidato para que pueda hacerlo, y pues si tienen unas competencias, como les decía, o el perfil del puesto tiene ciertos requisitos que no son negociables, pues sí tenerlo muy claro, ¿no? Para que puedan hacerlo. Y no necesita ser un tema de un sistema que te esté evaluando competencias o una psicometría así súper robusta y tal. No, no, no. Tú puedes poner 5 o 3 cosas que a ti te interesen como organización de las personas, y lo pueden tener sumamente fácil, ¿no? No es tan complicado, ¿no? Es importante, como les decía, hacer la presentación con el jefe o con el responsable. O sea, si es alguien administrativo y se lo va a llevar no sé, al contador de la organización o de la fundación, etcétera, bueno, darle por ahí un poquito hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿sí? Y un montón ya de medios, ¿no? Que es algo también, hoy la tecnología, hoy estamos
75 personas conectadas, todo el mundo tenemos acceso a estas plataformas y no necesariamente tenemos que mover a la gente a un candidato a que gaste, no sé, la gasolina en el camión, etcétera. Podemos usar este tipo de recursos, ya todo el mundo tiene un smartphone y ya que, porque también ahí le estamos ahorrando al candidato, ¿no? Y estamos haciendo también, viendo su economía. Y ya hasta el final, donde ya yo decidí quién era, etcétera, pues ya lo invito a mis instalaciones, que también esas se recomiendo muchísimo, ¿eh? Por ahí Eduardo decía, oye, llegan y ya vinieron a la entrevista y ya no vienen, ¿no? Algo vieron, ¿no? Entonces, sí es importante que hagan un recorrido, que conozcan sus instalaciones, que vean sus recursos, etcétera, ¿no? Y los documentos, es importante que definan qué documentos sí o sí debe tener la persona, ¿sí? Que les seamos muy claros en cuándo va a iniciar, y ahora más con todos los temas estos de Hacienda, ¿no? Que ya tiene que tener su RFC, su constancia de situación fiscal, etcétera. Bueno, y también, si es un puesto muy operativo, nosotros contratamos cerca de 2,000 personas que el 90% ni siquiera habla el español, ¿no? Hablan su idioma de su comunidad y pues también es importante ayudarle a esa gente a que pueda tener su número de seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces también es importante que tengan bien claro el tema y documenten. Vuelvo a insistir y voy a ser muy incisivo en eso. Todo lo que tenemos que hacer tenemos que documentarlo, ¿no? Desde un formatito como este, en un Excel, que es muy fácil, ver qué tiene, qué no tiene, qué le falta, para tener un buen expediente, que ustedes tengan el expediente completo de la persona que están contratando, ¿no? Y pues hacer una inducción, ¿no? O sea, una inducción general, que donde debe de conocer todo la visión, valores de la fundación, etcétera. La inducción al puesto, que lo más importante, yo siempre recomiendo que la haga el jefe inmediato, el que va a estar con él. Y otra cosa también, dentro de los perfiles, también hay que buscar quién es nuestro cliente, ¿no? O sea, muchas veces quizá nuestro cliente o el dueño de la vacante es una persona sumamente organizada y le encanta que todo esté en su lugar. Imagínense que le contraten a alguien, aunque cubre el perfil, y que le contraten a alguien sumamente desorganizado, pues no van a hacer clic, ¿no? Entonces va a haber ahí un problema, ¿no? Pero bueno, darle inducción general, inducción al puesto, enseñarle su lugar de trabajo, enseñarle todo, ¿no? Hasta dónde están los baños, ¿no? Porque luego llegan el primer día y cuate se aventó 2 litros de agua y no sabe dónde está el baño, ¿no? Hay mucha gente muy penosa. Entonces nosotros tenemos que darles esas facilidades a la gente, ¿no? Las herramientas de trabajo, la bienvenida. Y algo sumamente importante, la presentación con sus compañeros, ¿no? Ahí eso es también sumamente importante. No sé si han dado cuenta, por ejemplo, Walmart lo sacó hace muchísimos años, esa organización, donde no sé si han ido a algún Sam's alguna vez o a un Walmart y de repente está toda la gente ahí y le aplaude, ¿no? Al nuevo, ¿no? Son cosas y dinámicas muy bonitas. Esa la sacó Walmart hace muchísimos años, ¿no? Entonces, pues pueden hacer algo muy sencillo, pero que le va a dar a la persona que contrataron algo, mucha tranquilidad y lo van a relajar, ¿no? Entonces, creo que es importante. Lo que les decía, la gente que no entró a la organización o no fue seleccionada, pues agradecerle con una carta, con lo que ustedes quieran, para agradecerle el proceso, porque creo que es importantísimo eso, ¿no? De darle ese agradecimiento. Entonces, no sé, digo, nos falta un rato más, creo que me fui muy rápido. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Estaba planeado esto a las 11:30, pero no sé si entramos, Ivette, a las preguntas, respuestas, a poder compartir algo más, experiencias o lo que ustedes quieran compartir y las preguntas que quieran hacer para yo, si puedo, con mucho gusto ayudarles en darles ideas, ¿no? Claro que sí. Teníamos la manita levantada de Tere, de Moni, y mientras se animan, tenemos la manita levantada de Cáritas de León. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Ivette. Tú sí, ya bajé la mano porque dije, no, mejor hasta el final. Muchas gracias.
Bueno, yo lo que quiero compartir es algo que nos sucedió el año pasado. Verdaderamente fue un peregrinar para poder cubrir una vacante. Esa vacante, pues, una vacante clave, yo creo que como en todos los lugares, las vacantes son claves. Y nos costó muchísimo trabajo. Y al principio nos cubrimos con nuestro hermosísimo y bellísimo equipo de servicio social, que lo hacen tan bien que verdaderamente que sin ellos no pudiéramos nosotros seguir funcionando. Entonces, pero finalmente sí se necesita una persona fija en esa área, que es en área de control de agendas, recepción, la vista al usuario, a los pacientes y demás. Entonces, lo hicimos directo, lo hicimos por recomendación, nos acudimos a una agencia de contratación, nos solicitaron el perfilador, lo llené. Bueno, yo que no hice, pero no, inclusive la persona que llegó, una de las personas calificada y demás, en un mes se fue. Yo digo, aquí, no, en 3 meses se fue increíble. Y yo les participo de esta experiencia porque precisamente no es tan fácil encontrar personas que, uno, que estén convencidos con la causa. Esa es una parte muy importante, muy sensible, que estén convencidos con la causa de una asociación. Y la otra es todo el dinamismo que se vive dentro de la asociación. Sí es trabajo, pero también son muchas cosas que demanda como iniciativa, ¿no? Entonces, esa fue una experiencia de nosotros. Actualmente tenemos una chica que ya se acopló a la vacante y bueno, un éxito. ¿Y cómo encontramos nuestro personal? Pues sí, a través de universidades. Obviamente que aquí vienen a dar su servicio social y luego califican y se les ofrece como voluntarios. De voluntarios entran a formar parte del equipo de salud, del equipo que comanda pues prácticamente toda esta actividad que nosotros ofrecemos para nuestros usuarios, para nuestros pacientes y obviamente para sus familiares. Es toda mi participación y muchas gracias. Bien, que es importante, yo lo remarcaba también hace un rato, el perfil, algo que sí debe tener una persona que vaya a una asociación o que sea un colaborador de ustedes, es el tema humanista, ¿no? Las ganas de poder servir, la capacidad de servicio es algo también fundamental, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy claros cuando estoy publicando una vacante, dónde la voy a publicar. Y yo creo que pueden hacer mucho clic también con organizaciones religiosas, digo, yo respeto cualquier tipo de coste de credo, pero yo creo que también ahí, pues, ¿quién va a una iglesia, a una homilía, etcétera? Pues gente que también tiene ciertos valores, ¿no? Y que le gusta. Entonces, yo creo que también hay que ser muy creativos ahí, o como organizaciones civiles deben ser muy creativos en dónde ir a buscar a la gente, ¿no? Porque sí, el tema, los recursos no son siempre lo que les ayude, pero sí tienen que buscar desde las edades. O sea, si estás, por ejemplo, con una persona de 25 a 35 años, aunque tenga mucho corazón y muchas veces quizá está buscando otro tema económico, entonces también tienes que ver hasta la edad, ¿no? Alguien que quizá ya en su vida laboral ya tiene una pensión, tiene etcétera, y esto sea parte que complemente, ¿no? Su ingreso. Entonces, sí creo que tienen un reto sumamente importante y sí tenemos que ser muy creativos para buscar a la gente en los lugares adecuados, ¿no? Para poder atraer ese talento con ustedes. Gracias, Tere. Moni, andas por aquí, ¿te animas a participar? Gracias. Sí, muchas gracias, buenos días. Pues sí, sí es difícil para las organizaciones, lo acaban de decir, ¿no? El recurso para tener estos departamentos, la gente apropiada y todo. En mi experiencia, pues justamente la parte con las universidades
a mí me ha resultado mucho que, bueno, primero los capacitamos, por ejemplo, en mi área, que es la discapacidad. La mayoría de los chavos pues no saben nada en cuanto a discapacidad, materias algunas que tienen en las universidades. Entonces, cuando vienen a los servicios, pues justamente nosotros los capacitamos. Y si vemos que esta persona resultó muy buena en su servicio social, generalmente son quienes se quedan a trabajar con nosotros. Y tenemos, ¿cómo les podría decir? La fortuna o el privilegio de que la mayoría de la gente que trabaja con nosotros y que después va al, obviamente, nosotros no tenemos sueldos competitivos por los mismos ingresos de la organización. Cuando ellos solicitan trabajo en algunos otros lugares, generalmente siempre los encuentran y siempre les dan muy buenos puestos por el trabajo que ya hicieron con nosotros y la capacitación que tuvieron. Entonces, ahí es de donde nosotros encontramos casi todos los prospectos. Mónica, esto es, por ejemplo, cuando estás tú atrayendo el talento para sus organizaciones, ese debe ser clave, ¿no? Porque ustedes pueden ser una plataforma o una etapa en la vida laboral de alguien, hablando de los chavos recién egresados o los que están estudiando, para que puedan tener un empleo con otro tipo de ingresos, ¿no? Entonces, todo eso deben de tenerlo bien claro, ¿no? Y hacer un flujo. Ahorita se me estaba ocurriendo, si gustan, podemos visitar alguna de sus asociaciones, podemos hacer ya formatos, los podemos ayudar en hacer ya formatos estándar, Ivette, o sea, que todo el mundo tenga, les ayudamos a hacer formatos, el proceso, capacitamos, por ejemplo, podemos capacitar a alguien administrativo para que pueda hacer cómo hacer una requisición, cómo hacer un perfil, qué documento hay que tener, que es muy fácil, o sea, de verdad, es hacer un Excel, ¿no? O es hacer Exceles o Word o lo que ustedes quieran y pueden tenerlo y con mucho gusto podemos ayudarles a tener algo estándar y nada más le cambian el logotipo de su asociación, ¿no? O sea, y le ponen su logo y listo, ¿no? Ya tienen algo estándar porque sí es muy importante profesionalizar este proceso y tener un proceso muy bien definido, ¿no? Excelente propuesta. Sí, claro que sí, le damos seguimiento. Bueno, al igual que la semana pasada, por favor les pido que ahí cuando les ponga el link Fabi, anoten justamente que están interesados para poder contactar con las organizaciones que se van a sumar, que tienen el tiempo y que tienen sobre todo la necesidad de poder estandarizar esto para hacerlo muy focalizado, ¿vale? Pero sí, muchas gracias porque le damos seguimiento. Y capacitamos a una persona, 1, 2, 3 sesiones, podemos explicarle más a profundidad todo este proceso, la podemos capacitar. Y digo, ahí nada más checamos agendas, ¿no? Y Sí, con mucho claro. gusto. Muchas gracias. Claro, es más, ya está apuntada Albergue Infantil de Irapuato, dice que con quién se puede contactar. Si quieren con que sea nuestro aquí canal, Ivette, podemos tener ya la semana que entra una platiquita, vamos viendo quién está interesado y vamos haciendo los formatos y les vamos ayudando haciendo todo esto y luego ya podemos ir a cada una a las organizaciones que así lo decidan. Podemos irlos a visitar para capacitar a 1, 2, 3 personas, a la que ustedes nos digan. Me puedo llevar a mi equipo de reclutamiento también para que les platique sus experiencias y lo que gusten, ¿no? Y les podemos ayudar. Va a ser muy grato para nosotros, para Planasa y para mí como responsable del área de recursos humanos aquí en Planasa, va a ser algo muy grato para nosotros poderlo hacer. Gracias, Jorge. Sí, claro que sí, le damos seguimiento. Caritas de León también. Perdón, Fabi. Hola, buenos días. ¿Me escucho bien? Sí, te escuchas. Hola, ¿quién está conectado de Caritas? Mi nombre es Fanny, soy auxiliar de recursos humanos. Mucho gusto a todos. Venga, Fanny. Pues principalmente aquí en Caritas de León tenemos como que ya muy bien estructurado todo el proceso que es de reclutamiento y selección. Pero siempre hay como que detallitos pendientes que van saliendo poco a poco. Pero aquí lo que siempre hacemos como recalcar y ser importante que trabajar en una asociación civil no es lo mismo que trabajar en una empresa.
Entonces, en ocasiones mucha gente va con la idea de que va a trabajar igual en sus otros empleos que han sido más empresarial, industrial, procesos y demás. Aquí, siendo asociación civil, siempre buscamos muy resaltada la parte de valores. Entonces, en ocasiones debe ser un poco más humano su trato, debe ser más empático con las personas. Y, por ejemplo, aquí en Cáritas tenemos donde está Melchor Ocampo, que es clínica, todo lo que es médicos y trabajo social. Pues buscamos esas personas que tengan tanto la paciencia, la empatía para ser serviciales con las personas. Entonces, es un poco difícil, no tanto, no imposible, pero sí es como que más canalizar esa parte humana de la persona que un poquito más técnica, porque lo técnico poco a poco se aprende en las capacitaciones, pero lo humano es como que en algunas personas se les dificulta un poquito. Y más que nada saber cuál es el objetivo de una asociación civil. Entonces, parte de nosotros es la transparencia en todos los procesos que hacemos, incluyendo RH, que es el proceso de tiempo que nosotros nos tomamos para reclutar a la persona, que muchas personas dicen, yo venía con la idea de que me hacían la entrevista y al siguiente día empezaba a trabajar, y es como que no, tenemos un proceso y nosotros siempre recalcamos, el proceso te tarda de 2 a 3 días, considéralo, porque también eso ya habla mucho del candidato, tanto el tiempo que también tiene, y también nosotros decirles, ¿sabes qué? Nuestro proceso se maneja de tantos filtros, hacemos referencias, hacemos la parte de pruebas, y aquí se ve mucho la parte de, te estoy siendo sincera, el proceso así tal, si tú buscas como que un empleo, entrar ya rápido en el mismo día, pues en esta ocasión no se puede hacer y así filtramos más rápido los candidatos. El proceso ya es un poco más ágil en esa parte. Y sí, más que nada, sí, también me gustaría ser parte del formato que nos comenta el señor Villaseñor, para que seamos como que más unidos entre asociaciones, porque en ocasiones la conexión en otras es adecuada, pero en algunos no sabemos que existían esas asociaciones, entonces nos puede ayudar mucho por la parte de comunicación, también la parte de cartera, ahí pasamos uno que otro candidato, y pues estaríamos más de la mano para hacer más contribuciones, también que es algo muy bueno. Sí, que aquí yo creo que tenemos que ser muy enfáticos y promover estas asociaciones, ¿no? O sea, tenemos que darle, así como por ejemplo, yo voy a las universidades y doy un curso de cómo hacer un currículum y estoy la marca empleadora de de la compañía donde laboro, la pongo y le pongo todo lo precioso que es trabajar acá en Planaza. También yo creo que algo fundamental es hacer algo frecuente, que visiten universidades, preparatorias, otro tipo no sé, en otros lugares para que también promuevan, ¿no? Se promuevan y que también la gente, porque también la visión de la gente, oye, es que me hablaron de una asociación, pues se me hace que no pagan, ¿no? O sea, y quizá, o sea, entonces esa mentalidad también hay que quitársela a la gente, ¿no? O sea, que quizá los recursos no son muy vastos, pero sí hay recursos, ¿no? O sea, o se puede hacer algo. Entonces yo creo que también el cómo ir, a dónde ir y dar pláticas y darle esa conexión de humanidad en los lugares donde haya concentraciones importantes de personas, creo que también es fundamental, ¿no? Claro, nosotros tenemos el área que es vinculación, entonces directamente todo lo que viene siendo con fundaciones y universidades prepas, pues ya hacen sus servicios, sus prácticas aquí como tal. En algunas ocasiones, que es más en el área de psicología y jurídico, hay estudiantes que sí se quedan con nosotros. En la otra parte, pues solamente se hace su servicio, pero ya tienen la idea de qué trata Cáritas, porque también los unimos a los eventos que tenemos, en las campañas y todas las organizaciones que tenemos de ferias y todo eso. Entonces, es una buena parte porque nos atrae público en cuestión de que tengan los servicios ya bien atentos, y en otra a los estudiantes para que se acerquen a la vinculación. Entonces es muy gratificante cómo hemos crecido en esta parte de Cáritas, porque asociaciones civiles siempre van a tener muchos movimientos y muchos cambios. No sé, ¿alguna otra pregunta más? Yo quisiera hacer un comentario. Sí, Ahorita ahí voy, adelante. Moni también, pero ahí voy, Moni. Lo que pasa con los chicos que salen de las universidades, se quejan mucho de que en todos lados están pidiendo experiencia. Entonces, pues bueno, yo creo que sería
lo que dicen ustedes, antes de que ellos salgan, contratarlos ya para que hagan ahí su servicio social, y entonces la experiencia que ellos están necesitando para que en el momento que ya salgan puedan ponerlo dentro de su currículum. Sí, lo que comentábamos hace un momento, Fabiola, yo creo que es importante, y no nada más que se quede el flujo en la parte de que ya hizo su servicio, ya vino a mi asociación, sino ahora yo, asociación, con qué empresas tengo conexiones para que también sean ustedes una fuente de reclutamiento para las compañías, ¿no? Yo creo que el flujo debe de ir hasta ese nivel, ¿no? Entonces, creo que sería importante y yo creo que sería algo muy bueno para que pudieran tener o no tanta complejidad en el de estar reclutando, ¿no? Y tener sus funciones cubiertas, ¿no? Y bueno, yo quiero comentar una parte bien importante de nosotras como organizaciones. Esta parte de cuánta gente atraemos para servicios, para prácticas profesionales a nuestras organizaciones, cómo nosotros los capacitamos, pero también esta parte de la sensibilización de estas personas. Entonces, el día que están capacitados, son bien tratados en las organizaciones, tomaron algunas capacitaciones que se les dieron, algún reconocimiento de que participó, y se llevan eso ya como currículum. Pero además, cuando ellos se van, hablan bien de nosotros. Entonces, a nosotros nos sirve de mucho porque este chavo que ahorita a lo mejor fue un estudiante que estaba haciendo su servicio social, en un futuro puede ser el futuro ingeniero y se acuerda de nosotros, que de hecho a nosotros como organización nos ha pasado que después son jefes y se acuerdan de nosotros y ¿qué creen? Llegan con donativos. Y eso es padrísimo. Es padrísimo. Chavos que vinieron de prepa y siguen viniendo en universidad. Es que yo quiero venir con ustedes, todavía en la universidad. Hay gente que viene de voluntario. Y eso para nosotros es muy importante y creo que debería de ser en todas las organizaciones. Esa parte, esa profesionalización, de sensibilización. Muy bien. Bueno, Ivette, no sé si tengas algún comentario, pregunta. Yo les agradezco mucho su tiempo. Espero que haya servido en algo, que tengan, y reiterarles, cuando ustedes gusten, estamos para servirles. Me va a dar mucho gusto poder ir con mi equipo de recursos humanos si quieren alguna capacitación, lo que comentábamos de los formatos, etcétera. Estamos a la orden. Fabiola, Ivette, pues muchas gracias. No sé si tengan algún otro comentario. Gracias, Jorge. Pues yo nada más quería resaltar un poco algunos de los comentarios que estaban aquí, justo de lo que ya veníamos hablando, en donde hablan o lo manejan el concepto como un salario emocional, ¿no? En donde no hay un tema económico, pero justo es este enamoramiento por la causa, sensibilización, trabajo en equipo, donde en las organizaciones es algo que vemos día a día y también algo que veníamos también platicando, el cómo se incorpora el nuevo colaborador al equipo, ¿no? Creo que a veces de repente las actividades o nuestro día a día nos absorbe tanto que de repente, ya llegó, pero lo presento a quien pueda, a quien no, y eso también de repente es parte de la sensibilización a la institución y a los mismos compañeros. Y aquí también el tema, y a lo mejor voy a hacer una pregunta fuerte, pero justo en el tema de ajuste persona-puesto, Jorge, a veces las organizaciones nos cuesta un poco de trabajo mover a alguien de un puesto porque no sabemos lo que nos ha costado trabajo encontrar a alguien, pero qué tan sano, en tu opinión, como área, qué tan sano es mantener a alguien que no se ajusta en este puesto. A lo mejor tiene las habilidades técnicas, las habilidades profesionales, pero a lo mejor las habilidades, como decían, personales o de empatía o de comunicación no son tan adecuadas. Y eso también cómo nos puede impactar como institución hacia afuera, o sea, cómo nos pueden ver si tomamos este tipo de decisiones. Sí, ahora el tema, ahora somos de ser emociones, ¿no? O sea, toda la gente somos emociones. Entonces, nada más imagínate, en temas de productividad, pues baja muchísimo la productividad, el tema de que
vas a ser una marca, que vas a estar, a veces la publicidad, esa persona que no está a gusto o que la mantenemos y sabemos que no, pues va a ser nuestro primer retractor, ¿no? Entonces yo creo que no deberíamos hacerlo, ¿no? Y yo creo que a veces, y otra, si alguien no se ajusta y porque ya tengo la urgencia y porque tengo que hacer la actividad, ya agarro el que sea y lo meto, pues es un error porque al final el camino no te va a dar, ¿no? Entonces yo prefiero esperarme o me prefiero esperar hasta tener la persona adecuada para el puesto y la función adecuada, ¿no? Sí, muchas gracias, porque creo que también es algo que he platicado luego con algunas organizaciones en donde justo el tiempo nos corre, las cosas tenemos que solucionarlas, siempre andamos como resolviendo ciertos detalles, pero creo que sí, somos muy creativos como organizaciones, lo voy a decir como grupo, somos muy creativos para resolver, somos muy creativos para atender situaciones y sobre todo pues acatar a la paciencia, ¿no? Al poder decir tranquilidad, respiramos y podemos tomar mejores decisiones. Entonces, muchas gracias. A lo mejor no. Cuando lo tienes como proceso, cuando ya tienes establecido esto como proceso, yo creo que vas cerrando los gaps, ¿no? O vas cerrando las brechas que tienes y vas a tener un flujo importante, ¿no? Entonces, pero tienes que mantener eso, ¿no? O sea, si en tu proceso es estar publicando vacantes cada semana, pues tienes que hacerlo cada semana o diario, ¿no? Por ahí ven los camiones de Coca-Cola, de muchas que tienen permanente, o las empresas que ya tienen permanente la mampara de estamos solicitando personal, ¿no? Pero vamos, puedes definir tu proceso, pero hay que verlo como proceso y hay que hacerlo lo más serio y lo más profesional posible para que no tengas esos temas, ¿no? Y no necesitas ser un experto reclutador o haber estudiado no sé cuántos años en tal, puedes hacerlo teniendo esa voluntad y las herramientas, ¿no? O sea, pues muy Claro. bien. Perfecto, Pues les y las agradezco herramientas mucho, nos las vas a dar. les agradezco mucho, Fabiola, a la licenciada Abril Bravo, le agradezco mucho a East Company. Y bueno, les mando un abrazo, que estén muy bien. Y bueno, cuando se les ofrezca, estoy para servirles. Ahí el canal que sea IBET tiene mis datos. Y cualquier cosa, me va a dar mucho gusto visitarlos en sus asociaciones y poder aportar un granito de arena a la maravillosa función que hacen. Y mi reconocimiento a todos ustedes, a todas las personas que están dentro de esto. Mil gracias por todo lo que hacen a la sociedad. Que tengan un muy bonito día. Muchas gracias, Jorge. Igualmente. Buen fin de semana, que estén bien, disfrútenlo. Buen fin. Igualmente. Bueno, pues con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias también, Abril, por haber hecho la vinculación. Seguimos en contacto. Recuerden que les vamos a dar seguimiento. Tenemos ya ahí 3 propuestas de sesiones presenciales, entonces les voy a dar seguimiento. Antes de que se desconecten, les vamos a hacer llegar alguna encuesta para poder profundizar más en este tema para que estas sesiones presenciales estén mucho más enfocadas y poder dar respuesta a sus necesidades. Recuerden que ese es nuestro objetivo como alianza, entonces por ahí les vamos a estar haciendo llegar la próxima semana la encuesta. Ayúdenos a contestarla porque eso nos da toda la información posible. Y porque hay 3 temas y los 3 son buenísimos, entonces vamos a tomarlos muy presentes y pues les agradecemos mucho su tiempo. Fabi, ciérranos la sesión el día de hoy. Bueno, gracias Ivette por estar siempre aquí con nosotros, gracias a todas por estar aquí. Recuerden, no olviden registrarse en el chat y ahí también le pueden poner los que estén interesados en la capacitación presencial. Ajá, vemos cómo le hacemos y lo organizamos, ¿verdad? Y que pasen un excelente fin de semana. Les mando un abrazo a todos y de parte de la Alianza, gracias. Cuídense, Gracias. bonita fin. Igualmente, Dios los bendiga. Gracias, un abrazo. Dios los... Muchas gracias.